Bendiciones. Hoy quiero compartirles la lectura del libro de Génesis en el capítulo 21, los primeros 3 versículos. La palabra del Señor dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como lo había hablado. Y dice el versículo 2: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y en el versículo 3 afirma: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y luego en el versículo 4 dice: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Qué bueno cuando Dios nos visita. Yo sé que en su vida hay promesas que Dios ha trazado y que usted está esperando que se hagan realidad. Hay palabra que Dios te ha dado, palabra de provisión, de sanidad, de restauración, de milagros. Y esa palabra que Dios te ha dado tiene un propósito en tu vida. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre tiene un propósito para ministrar a nuestra realidad, para ministrar nuestra familia, para ministrar nuestro entorno, para ministrar nuestra vida. El pasaje nos empieza hablando en el versículo 1 del cumplimiento de la promesa. Dice: visitó Jehová a Sara como lo había dicho, y concibió como el Señor se lo había mandado. Y eso tiene que ver con una visitación de parte de Dios en cumplimiento a una palabra. Ahora, cuando Dios te da una palabra, llega un momento en que usted está esperando recibirla. De hecho, del versículo 2 habla que Sara concibió en su vejez. Y concibió y dio a un hijo a Abraham en su vejez. Y por algo el versículo 2 relaciona el dar a luz con la edad de Abraham y de Sara. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez nosotros podemos en un momento dado decir: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo Dios me va a ayudar? ¿Cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo Dios va a transformar mi vida? ¿Cómo Dios va a sanarme? ¿O cómo Dios va a proveerme? ¿O cómo Dios va a hacer un milagro? Pues déjeme decirle esto. Cuando Dios nos da una palabra, el mismo Dios se encargará en cumplirla. Cuando Dios te da una palabra, el mismo Dios va a ejecutar los procesos, las formas y las situaciones para que se haga realidad. Versículo 2. Sara concibe en su vejez y le da un hijo a Abraham en su vejez. Y Abraham toma en su regazo a un hijo que él nunca imaginó que lo iba a tener, sino que es el resultado del cumplimiento de la palabra. Por eso el versículo 3 dice que Abraham le colocó nombre a la bendición. Y lo llamó Isaac, que significa alegría, risa. Y eso significa que cuando Dios me toca y cuando Dios ministra, pues mi vida va a ser impactada y mi corazón va a rebosar de alegría por lo que el Señor ha hecho. Quiero decirte que vienen días para ti donde vas a rebosar de alegría por lo que Dios hará en tu vida. Pero allí no se queda la alegría, porque en el versículo 4 dice que Abraham tomó a su hijo, lo circuncidó a los 8 días como el Señor le había mandado. Y me llama la atención el concepto, como Dios le había mandado, porque es que quiere decir que la bendición no es para gloria nuestra, sino para honra de Dios. Cuando Dios te empiece a bendecir, recuerda que en medio de ella tienes que honrar a Dios. Cuando Dios te empiece a bendecir, recuerda que en medio de ella Dios hará cosas tremendas contigo. Y esta palabra de Génesis capítulo 21 tiene un propósito hoy en tu vida: restaurar, bendecir y recordar que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Llegará el día de la visitación cuando darás a luz la bendición y entonces le colocarás el nombre a esa bendición y dirá: este es el milagro que Dios hizo por mí, esta es la sanidad, esta es la restauración. Pero sobre todo, honrarás a Dios y vivirás para Él. Quiero recordarte que Dios te va a sorprender con su presencia y su misericordia. Dios te bendiga. Dios hará cosas grandes contigo. Bendiciones. No olvides, Iglesia Presbiteriana, un lugar fácil de encontrar y difícil de olvidar. Te invito el domingo, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te esperamos. Reconozco que te dejé